El desentendimiento moral, como lo comenta Pablo Ayala en su artículo, es la diferencia de los individuos ante una situación que va en contra de los principios fundamentales de la ética. Bandura explica este comportamiento como parte de un proceso gradual, donde los miembros de una sociedad van eligiendo cómo y cuándo actuar ante determinados hechos que resultan moralmente inadmisibles. La activación o el desentendimiento selectivo resulta ser una de las principales causas por las cuales las personas que comparten un mismo código moral actúan de modo diferente ante distintos hechos o determinadas circunstancias. Como pudimos ver, en nuestra actividad existen 8 tipos de mecanismos que desencadenan el desentendimiento moral, de los cuales son la justificación moral, etiquetado eufemístico, la comparación paliativa, la disolución de la responsabilidad, el desplazamiento de la responsabilidad, la distorsión de las consecuencias, el deshumanizar a las víctimas y la atribución de la culpa. Todos estos mecanismos los podemos encontrar en cualquier situación, ya sea personal, familiar o laboral. Es por esto que platicamos con el ingeniero Jorge Peñalba, director de la carrera de Ingeniería Mecánica, quien nos platicará más acerca de estas situaciones a nivel institucional. Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a hacer unas preguntas respecto al desentendimiento moral en cuanto a nuestra carrera de Ingeniería Mecánica. ¿Cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en la institución? La institución. Bueno, yo creo que tenemos varios. Uno que, por ejemplo, a veces tiende a pasar es que ahí somos una escuela, ¿no? O sea, al final estamos aprendiendo y a veces creo que podemos ser un poco laxos con algunas cosas de, bueno, al final el alumno está aprendiendo y a veces en vez de mantener la exigencia la bajamos, ¿no? Y eso puede hacer como, y puede ser en diferentes áreas, en el área técnica, en el área de aprendizaje, digamos, social, o sea, una formación integral del alumno. Otra es que a veces caemos un poquito en el siempre se ha hecho así. Y yo creo que en todas las instituciones o en muchas empresas a veces es que siempre hemos hecho así y no le cambies, no le muevas y así lo vamos a seguir haciendo. Eso es también otros mecanismos que se ven con nosotros. Otra parte que también nos pasa es que cada quien quiere cumplir sus indicadores y no, pues eso no me corresponde a mí y yo me meto con lo mío, ¿no? Ya no me ocupo de lo demás. Y a veces, pues sí, como tú dices, somos una institución y aunque yo tenga mi área de departamento, pues tenemos un cliente en común, y la finalidad o el propósito es ese cliente, pero perdemos de vista ese cliente y por caer en un indicador, no, yo no me meto, yo no tengo por qué hacer eso, cuando a veces creo que todos estamos con ese bien común y aunque no es mi área deberíamos de apoyar, ¿no? O hacer algo. Entonces ahí es donde nos desentendemos también, creo que es las que identificó ahorita, sí, principalmente. ¿Son conscientes de dichos resortes? Hasta cierto punto sí somos conscientes, yo creo que luego en las juntas de evaluación lo empezamos a replantear, seguimos trabajando, creo que se ha mejorado, sin embargo a veces también la operación el día a día te come y cuando te das cuenta a veces volviste a caer o pasó, entonces sí es difícil esa parte porque pues mucho el día a día te va llevando, a veces como que ya lo ves hasta normal, ¿no? Y cuando te das cuenta, lo evalúas, es chino, o sea, volvió a pasar o a veces no hay un mecanismo como tal para poderlo detectar. A veces pues sí pasa, a veces pues sí, pues pasa, pero ahí lo dejamos, ¿no? Entonces sí es difícil esa parte, algunas se trabajan, otras pues seguimos cayendo en el mismo ciclo, ¿no? Volvemos a caer o lo vamos dejando para después, bueno, esto al rato, no es prioridad. Entonces yo creo que cuando ya de plano es una prioridad lo vas a tener que hacer, pero sí, creo que sí somos conscientes, pero también sí a veces se dejan pasar varias cosas. ¿Qué efectos trae para el departamento que los colaboradores se desentiendan moralmente de sus compromisos laborales? Híjole, pueden ser muchos. Como en toda empresa te digo, tienes un cliente. El que a veces se desentienda, si tú te desentiendes, estás dejando de apoyar a tu área y a lo mejor al final puede ser un cliente insatisfecho, ¿no? O sea, le puedes, desde retrasos, desde también muchísimo donde creo que le pega es en la productividad. Si yo de repente, al final de cuentas una organización es una organización porque trabaja como un equipo, como uno solo, y cuando la gente empieza a dejar de ser consciente o empieza a desligarse de sus obligaciones o no ayudar como equipo, es como un equipo de fútbol, imagínate los 11 jugadores cada quien jugando por su lado, pues nunca iban a meter un gol, ¿no? Entonces cuando eso no sucede empezamos a perder eficiencia, empezamos a tener clientes insatisfechos y creo que en toda organización eso pasa, cuando cada quien se desentiende, pues el equipo se empieza a caer, ¿no?
y ya empieza a verse una sobrecarga de trabajo, más insatisfacción, empieza la gente a quejarse. Entonces yo creo que también por eso es importante trabajarlo. Como te menciono, pues sí comenta en las juntas, a veces se trabaja, pero cuando eso empieza a suceder, pues entonces o puedes cargarte la balanza que alguien está haciendo todo y los demás se estén desentendiendo, y eso que lleva a que seas malo, que no seas bueno, que no seas productivo, que tus clientes estén satisfechos, que no estén entregando a tiempo, que no cumplas indicadores. Eso es lo que puede pasar. ¿Por medio de qué vías considera que es posible abatir el desentendimiento moral? Híjole, yo creo que mucho tiene que ver tú como líder, cómo integras a un equipo, desde cómo es el coaching, desde dejar claro cuál es el propósito, el por qué estamos aquí. Si yo tengo una obligación, yo tengo un perfil de puesto, sin embargo, el propósito del por qué estamos aquí, o como academia, como institución, como organización, es este. Y aunque a veces yo tenga un indicador, tengo que cumplirles, oye, el propósito final es este, todos debemos de colaborar, pero si no haces ese, ¿cómo le llaman? Deployment, ese despliegue hacia abajo, y la gente no lo entienda, entonces cada quien va a estar jalando para su lado. Entonces ahí lo importante, tú como líder, es llevar la unidad, que todo mundo, a lo mejor, yo, si tú fueras de mi equipo, cuando Vivi, ¿cuál es tu propósito aquí? A lo mejor tú tienes individualmente un propósito, como líder debes de buscar que tu propósito, buscar cómo lo alineo al propósito general de nuestra organización, de nuestra academia, ¿sí me explico? Entonces, si yo te ayudo o si veo la manera en que tú ligues tu propósito personal con el que tenemos, vas a estar más a gusto aquí. Si no hacemos eso, pues tú haces, entonces, ¿para qué lo estoy haciendo? O a lo mejor si no estás convencida tampoco del propósito como equipo, pues no vas a querer colaborar. Es como si yo no, es como cuando te escogen, era este chiquito y te escogieron un equipo, yo no quería jugar con ellos, yo quiero estar con el otro equipo. No vas a jugar a gusto, no va a haber goles. Entonces, de eso se trata aquí, que haya goles. Entonces, buscar cómo acomodas que tus intereses vayan alineados también a los intereses del equipo, y cómo buscar esa armonía o cómo motivarte a que te integres a ellos. Y yo creo que como líder es una obligación que tienes que hacer. Ok, muchas gracias, profesor. En este video se platicó acerca de un comportamiento que justifica el no actuar ante una situación inmoral, basado en mecanismos que justifican dicha decisión.